Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Estamos aquí ya listos para arrancar con este webinar. Fíjense que este mes, cuando estábamos platicando sobre los temas que íbamos a abordar, este mes para Olarte y Acle siempre es un mes que dedicamos hacia la diabetes, que es una enfermedad que ahorita platicaba con la doctora Munive, un poquito silenciosa, cuánta gente no diagnosticada, y bueno, que en nuestro país es una de las principales causas de mortalidad. Me parece que es una cifra alarmante, sí. Y creo que este tema resulta súper relevante este día porque a veces hacer un cambio de hábito para una salud, para la salud, ejercicio, comida, alimentación sana, etcétera, parecería que es muy difícil. Pero hoy vamos a descubrir con la doctora Munive que este cambio podría no ser tan difícil como parece y que todo es quizás un poquito de foco y un poquito de hacer ese esfuerzo por estar bien. Vamos a dejarlos, los voy a dejar con la doctora Munive, que hoy nos va a hablar de alimentación funcional y diabetes. Y bueno, todo este tema pertenece a una serie de webinars que vamos a estar teniendo durante este mes, en donde vamos a estar hablando de cambios positivos en nuestros hábitos. La doctora María del Rocío Munive es la directora médica de Olarte y Acle, es médica con especialidad en patología. De hecho, les voy a presumir un poco porque acaba de presentar un trabajo en el Congreso Nacional de Patología allá por la ciudad de Mérida y su trabajo de investigación quedó entre los primeros lugares del Congreso. Muchas felicidades, doctora, me parece un logro bien relevante. Y bueno, aparte de estas labores de que ella tiene como directora médica, como investigadora, hoy nos va a hablar de este tema relevante, alimentación funcional y diabetes. Doctora, te dejo el micrófono. Hola, muchas gracias, Vero, por la invitación. Y la verdad es que cuando estuvimos platicando qué temas pudiéramos abordar con los webinars, principalmente enfocado a la prevención, y pues manejamos laboratorio, es como un tema un poquito diferente, pero es algo que a mí me gusta mucho porque como personal de la salud, al menos en el área médica, el área de nutrición lo tenemos un poquito descuidado, ¿no? Sabemos qué es lo que tenemos que comer, pero todo el resto se lo dejamos principalmente a nutriólogo. Pero hay cosas que podemos nosotros implementar con los pacientes, inclusive si educamos a los pacientes en el conocimiento de estos tipos de alimentos o algún tipo de dietas, podemos ayudarle inclusive al nutriólogo y no somos docentes separados. Yo creo que tanto nutriólogo, un educador en diabetes y el médico, tanto endocrinólogo, médico general, podemos hacer mucho trabajo con los pacientes y ayudarlos sobre todo a llevar una alimentación lo más saludable posible y evitar esos picos que nos pueden llevar a los extremos. O tenemos picos muy altos que nos producen hiperglicemias o picos muy bajos como hipoglicemias, que esto es que te baja muchísimo el azúcar y esto pasa mucho en las noches, ¿no? Entonces, este tipo de alimentación que llamamos alimentación funcional va más allá de la nutrición. Esto es que el alimento va a ejercer una función específica en un órgano o diferentes órganos. Y hay que verlo como una alimentación que se puede dar de manera muy integral. La medicina funcional que va o que utiliza este tipo de alimentación o nutrición funcional va enfocada al tratamiento del paciente de manera holística. O sea, lo ve desde todos los órganos como un todo y ve también la parte emocional, la parte de diabetes, la parte de órganos y sistemas y lo conjunta para dar un tratamiento pues, que le pueda ayudar mucho a los pacientes. Y hemos visto que este tipo de ayuda de manera integral, viendo al paciente como un todo, podemos ayudarles a controlar muchas enfermedades, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de diabetes y espero les sea de mucha utilidad. Bueno, y hablando un poquito de cifras, lo que ya decía Vero, pues por primera vez en la historia de la humanidad, hay más personas que tienen exceso de peso que desnutridas. Se revirtió completamente eso de la desnutrición y ahora hay más personas con obesidad.
Y eso tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios, la facilidad con lo que tenemos ciertos alimentos que son procesados, y eso se ha visto, se ha impactado en el costo económico y lo que implica manejar ese tipo de problemas, por ejemplo, obesidad, el costo económico que tiene para un país. Entonces, es mucho, muy fuerte el gasto que se tiene y sobre todo las complicaciones que vamos a tener a largo plazo. Estamos viendo diabetes como una de las principales, enfermedades cardíacas, cáncer, por ejemplo. Entonces, son muchas cosas que la obesidad o los malos hábitos pueden desencadenar como problemas o enfermedades crónicas en la población. Y pues en nuestro país es uno de los principales problemas que tenemos que abordar. En los adultos, hasta 75% de esa población padece obesidad. Entonces es un tema que es muy relevante para poderlo atacar. Y se está viendo inclusive en los niños, porque los hábitos que tienen los papás permean también en los hábitos de los niños y pues los niños ya están teniendo este tipo de problemas. Inclusive se vio mucho ahorita con el tema de la pandemia, en donde pues algunas personas estuvieron muy limitadas en actividad física y subieron de peso. Hubo el caso contrario también, que se empezaron a enfocar mucho en sus hábitos, como estaban en casa, preparaban su comida, tenían tiempo de hacer ejercicio y mejoraron mucho. Entonces estamos viendo esos dos escenarios que se presentaron en la pandemia y pues bueno, el tema de obesidad pues sí hay que tratarlo con mucho detalle en nuestro país. Y como decíamos, bueno, es un enemigo silencioso. El tema de obesidad pues puede desencadenar diabetes, cáncer, problemas de hipertensión y lo vimos mucho en México. El tema de COVID pues afectó mucho a los pacientes que ya tenían alguna comorbilidad. Inclusive había personas que estaban subdiagnosticadas con tema de COVID, detonaron en temas de inflamación que fue muy importante y de ahí desencadenaron. Inclusive hay trabajos en donde se está proponiendo alguna teoría en donde el COVID pues pudo haber alterado también a nivel metabólico nuestro organismo y detonó que se presentara diabetes o que se manifestara. Entonces, se están analizando todavía estas secuelas post-COVID y una de ellas puede ser estas alteraciones a nivel de resistencia a la insulina o diabetes, problemas cardíacos, ¿no? Entonces, es algo que estamos viendo apenas, pero el tema de obesidad, pues ya, eso es un problema que tenemos ya muy importante en el país. Y bueno, el tema de resistencia a la insulina lo vemos en un síndrome que seguramente ustedes también lo han escuchado, que es el síndrome metabólico, que aquí engloba una serie de desórdenes o anormalidades del metabolismo que va a conjuntar diabetes, o tema más bien de resistencia a la insulina, problemas de obesidad central, dislipidemias, esto es alteraciones en el metabolismo de los lípidos, el colesterol se puede elevar, triglicéridos, LDL y la presión arterial alta. Entonces puede ser un conjunto completo de todos estos desórdenes que a la larga pues nos van a traer diabetes, problemas en el corazón y de ahí todas las complicaciones que vienen, inclusive el tema de enfermedad renal, que también es una de las complicaciones muy importantes y que pues merman muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Diabetes, pues todo el mundo ya a lo mejor ha escuchado la definición y lo que vamos a ver como un estado prediabético es un estado de resistencia a la insulina. La insulina lo que va a hacer es como puertita que va a abrir o cerrar la puertita de entrada de la glucosa a las células. La glucosa es indispensable, es nuestro principal material para producir energía a nivel celular. Lo necesitamos para los músculos, para los órganos, para el cerebro principalmente. Una de las principales fuentes de energía del cerebro es la glucosa. Entonces, por eso cuando tenemos hambre nos empieza a lo mejor a doler la cabeza, no podemos funcionar bien, puede llegar inclusive hasta un desmayo porque no tenemos esa energía suficiente para poder trabajar. Entonces, cuando hay problemas de resistencia a la insulina, puede haber varias fases antes. Primero, pues se generan picos constantes de insulina, la insulina se va liberando de manera constante y va a llegar un momento en que se va a agotar. Y eso es como un estado prediabético. Cuando ya se agota o de plano ya la insulina ya no funciona para abrir o cerrar la puerta de las células, pues ya se provoca llegamos al diagnóstico de diabetes. No hay que confundirla con la diabetes tipo 1, en donde es una enfermedad pues autoinmune, en donde sí van a requerir forzosamente insulina y se dan etapas muy tempranas de
del desarrollo, y la diabetes tipo 2 pues es de las más frecuentes. Tipo 1 no es tan frecuente como el tipo 2, y esto principalmente la tipo 2 se debe a hábitos higiénicos y dietéticos. Entonces hay que mantener los valores normales. Cuando se hagan ustedes una analítica, pues debe estar abajo de 99, que son como los rangos que podemos considerar dentro de la normalidad. Si se quiere revisar también si tiene un estado prediabético, hay diferentes estudios para hacerlo. Puede ser el tema de un HOMA, que mide resistencia a la insulina, un estudio de cuantose, hemoglobina glicosilada o la cuantificación de insulina como tal. Otro problema que también puede ser una complicación o que venga asociado a diabetes es el tema de dislipidemias. Las dislipidemias son alteraciones en los trastornos de los lípidos, en donde se va a aumentar el colesterol y los triglicéridos. Aquí vemos el colesterol malo y el colesterol bueno. Hay que incrementar también el consumo del colesterol bueno, disminuir el consumo de colesterol malo, y vamos a ir viendo qué lípidos o qué macronutrientes nos pueden ayudar pues a controlar este tipo de moléculas. Pues bueno, los hábitos que están muy enfocados como factores de riesgo para predisponer a estas enfermedades crónicas, pues vemos el sedentarismo, la comida que está ultra procesada, que es muy fácil de conseguir, que viene con jarabe de maíz de alta fructosa, que genera picos de insulina muy rápido y que desgraciadamente es muy adictiva por el sabor que provoca y por la dopamina que puede liberar en el cerebro, que genera que quieras más y más consumir esto. El tema del poco sueño, que se alteren todos tus ciclos hormonales, y el estrés, el manejo del estrés pues es importante porque aumenta tus niveles de cortisol, puede generar problemas de resistencia a la insulina, entre otras cosas, ¿no? Entonces estos hábitos son los que hay que mantener pues controlados en la medida de lo posible, y pues nos vamos a enfocar el día de hoy en tema de alimentación. Una alimentación que podemos considerar saludable es aquella alimentación que va a cumplir con las condiciones de suficiencia, que tiene que ser vasta, que tiene que tener lo que debe de tener en macro y micronutrientes, que sea variada, dicen que sea como con todos los colores del arco iris, que sea equilibrada y que sea inocua, o sea, que no nos haga daño, los alimentos que estén en buen estado, para mantener un estado de salud y un peso adecuado, y para regular todos los parámetros bioquímicos como nuestra glucosa, colesterol y triglicéridos. Esa es una alimentación que podemos considerar saludable y principalmente que nos va a ayudar a prevenir complicaciones. Hay niveles que podemos nosotros monitorear a través del laboratorio para ver que estemos dentro de los niveles recomendables, y si no es así, pues tratar de modificar hábitos y también pues acudir con nuestro médico, porque hay medicamentos que ya se tienen que dar en etapas que ya están mucho más avanzadas de la enfermedad y que nos van a ayudar pues a controlar toda esta serie de eventos que pueden llevarse a una complicación mucho más severa, que puede ser por ejemplo en riñones. Y pues bueno, el azúcar forma parte de lo que conocemos como macronutrientes. Los macronutrientes son cosas que debemos de consumir en nuestra dieta. Están proteínas, carbohidratos y lípidos. Los carbohidratos son la principal fuente de energía, y esto nos sirve para funcionar, o sea, para los músculos, sistema nervioso central, para el cerebro. Es nuestro principal gasolina que tenemos que tener para poder funcionar. Y los azúcares, bueno, los carbohidratos los podemos dividir en azúcares, almidones y fibra. Y pues como vemos que hay azúcares o carbohidratos que pueden ser simples o carbohidratos que pueden ser complejos. Los carbohidratos simples pues son con una sola molécula de azúcar, que puede ser la glucosa, la galactosa que encontramos en los lácteos y la fructosa principalmente en las frutas, y disacáridos que pueden tener hasta 2 sacáridos, que puede ser la sacarosa, como puede ser el azúcar de mesa, la lactosa que está en la leche, y la maltosa en algunas verduras y cerveza, pero se considera un carbohidrato. Y los carbohidratos que son complejos ya forman cadenas mucho más largas que van juntando azúcares, que pueden ser oligosacáridos o polisacáridos, y están principalmente en estos alimentos como frijoles, cereales integrales, algún tipo de verdura, arroz, pastas y panes. Los azúcares vamos a encontrarlos principalmente en algunas frutas, verduras, leche, productos derivados de la leche, y adicionalmente como azúcar añadida en pasteles, dulces, bebidas y jarabes, que es lo que más habrá que limitar en un paciente que tiene diabetes o resistencia a la insulina.
Lo que hay que favorecer que esté presente en la dieta de los diabéticos o que tengan ya problemas de resistencia a la insulina o alguna complicación cardíaca son los carbohidratos complejos. Una de ellas puede ser los cereales integrales, los cereales que tengan esta capita completa todavía en su estructura, que no se les haya quitado como esa envoltura que le llamamos integral y que va a permitir que se descompongan lentamente y que no tengamos esos picos constantes de azúcar. Entonces, es algo que llamamos como índice glicémico, que vamos a ir viendo adelante. Y estos alimentos van a mantener nuestros niveles de azúcar de manera constante para evitar pues, que se provoquen temas de resistencia a la insulina o estos picos constantes. El índice glicémico lo podemos dividir en un índice glicémico alto, medio, bajo. El índice glicémico no es más que una escala que va a ayudarnos a clasificar los hidratos de carbono, los carbohidratos, en función del efecto que ellos tienen sobre los niveles de glucosa en sangre. Un índice glicémico alto, lo único que va a decir es que inmediatamente lo como, viene un piquito de insulina porque se produce muchísimo azúcar en ese momento a la hora que lo consumimos o tiene una alta carga de azúcar, entonces la insulina que se va a producir va a ser de manera inmediata y así como sube, baja, es como el que le llaman el rush de azúcar, donde viene rápidamente, te sube el azúcar y te baja inmediatamente. Y un índice glicémico bajo puede ser un ejemplo, la avena, que te va a subir la glucosa de manera como ven ahí en la línea verde, va a subir el azúcar, pero va a ser de manera lenta y constante. Entonces no viene como ese subidón rápido de glucosa y ayuda al cuerpo a ir tolerando de manera gradual esos picos que vienen de insulina. Entonces se recomiendan que sean de este tipo y además como vienen en cereales integrales, pues además de que tienen pues fibra, tienen la energía de los carbohidratos, tienen vitaminas, minerales, pues nos ayuda también a poder asimilar, además del carbohidrato, otros nutrientes que también tenga este alimento. Y pues como tema de alimentación funcional viene mucho pegado al tema de alimentación consciente. Hay que saber también comer y en qué momentos, ¿no? Hay veces que nos preguntamos, ¿por qué comí esto? O te castigas, ¿no? Tuviste un antojo, a lo mejor un chocolate, un helado, y te arrepientes, ¿no? De haber consumido eso, pero a lo mejor era porque tenías un antojo y era más un hambre emocional que le llaman. Entonces hay que aprender a comer con todos los sentidos y darnos tiempo para poder procesar los alimentos, ver las texturas, los olores, los sabores, y pues si estamos conscientes que estamos teniendo un atracón, hay que ver cuál es el sentimiento que viene de fondo, ¿no? Porque lo estoy comiendo, estoy ansiosa, porque a lo mejor estoy evadiendo algo o simplemente tengo ganas de estar masticando algo, pero no es necesariamente que yo tenga hambre, ¿no? Si después de comer hay somnolencia o pesadez, a lo mejor tuviste ese rush de azúcar, ese subidón rápido, y pues podemos estar revisando a lo mejor el tipo de alimentos que estás consumiendo, ¿no? El tema de no estar consciente a lo que comes, porque ya muchos, inclusive niños, estamos viendo que tienen al alcance el celular, y es la única forma a lo mejor en que ellos comen, ¿no? Y no están ellos percibiendo desde chiquititos cómo deben ellos de alimentarse, pues es en una mesa, con todos en familia, conviviendo, y el hecho de no estar presente en el alimento tampoco llega como la señal al cerebro de que ya estás saciado, de que ya estás lleno, ¿no? Entonces hay que favorecer en la rutina de alimentación, pues bueno, que el celular, ese tipo de aditamentos pues no estén cerca, sobre todo de los niños, y nosotros pues ya como adultos podemos ir controlando esto. Y el tiempo que tenemos para comer, pues es los tiempos modernos son tiempos muy acelerados en donde prácticamente comes a lo mejor camino al trabajo y compras lo que sea, ¿no? Un café con mucho azúcar, un pan de dulce, porque no te dio tiempo de desayunar. Entonces hay que tomarse el tiempo para poder consumir estos alimentos, porque el riesgo es que como tenemos hambre, podemos consumir alimentos que no son lo más óptimos posibles y para pacientes que tienen diabetes, pues hay que tomarse un poquito más de tiempo. La prescripción nutricional, cómo podemos prescribir una nutrición que sea adecuada, pues eso ya va mucho enfocado al nutriólogo
y va a personalizar este tipo de dietas y va adaptado a las condiciones de la persona. También viene mucho a sus gustos. Puede ser una persona que no le guste consumir carne y que tenga como tendencia a consumir más vegetales o que sea vegetariano. Entonces hay que hacerles dietas, si se puede, enfocado a los gustos de esta paciente, que a lo mejor le pueden ser de mucha utilidad si estamos hablando, por ejemplo, de diabetes. Solamente hay que suplementar en una dieta que es vegana, pues con ciertas vitaminas, ¿no? Que sea equilibrada, y estamos hablando de la correcta proporción de nutrientes, tanto macro como micro, para que no vayamos a caer en alguna deficiencia. Variada, que tenga alimentos de cada grupo en cantidad y porciones adecuadas, que sea moderada, y esto tiene que ver con las necesidades que vamos a tener de calorías, y pues no tener esos atracones de comida, o evitar el tener a la mano también esos alimentos que son procesados y que a lo mejor un chocolatito que tenemos por acá, una galleta, pues nos van a saciar el antojo, pero no son como lo más adecuado. Con un índice glicémico pues medio o bajo, principalmente bajo, y fraccionada para mejorar la adherencia, para reducir los picos glicémicos. Pueden ser en 5 comidas al día, 3 principales y 2 colaciones, dependiendo también, porque hay pacientes que van a estar en tratamiento con insulina, y que es el nutriólogo funcional, pues va a decir, a lo mejor te pongo un carbohidrato de este estilo en la noche, o cuando consumas, o cuando te coloque la insulina vas a consumir este tipo de alimento. Entonces, el objetivo es enseñar al paciente y que éste se sienta empoderado en su salud, para que pueda controlar su peso, para que pueda disminuir el riesgo y sobre todo las complicaciones, y que la glicemia esté controlada. Hay muchos picos que se van a la baja en la noche, sobre todo en pacientes que están con insulina. Entonces, si baja mucho la glucosa en la noche, en la madrugada, pues el paciente puede tener alguna complicación grave. Entonces, sí es importante checarlo y ver que consuma la cantidad adecuada de alimentos en la noche o durante el día cuando están con tratamiento de insulina. Ahí vamos a ir hablando de los determinados tipos de alimentos. Vemos el primer grupo, que son cereales, tubérculos y leguminosas, y son de las principales fuentes de fibra, vitaminas y minerales. Y como veíamos, pues los carbohidratos van a proveer energía, y ese tipo de grupo nos va a aportar una buena cantidad de carbohidratos. Las verduras, pues todo el arco iris, al igual que la fruta, son fuente importante de vitaminas, minerales, fibra. Y la fibra se recomienda mucho para pacientes con diabetes, porque causa una sensación de plenitud a la hora de comer, y pues la fibra nos ayuda también a regular el tránsito intestinal. Aporta menos calorías, entonces se puede consumir una mayor proporción, y las frutas pues también contienen un alto porcentaje de agua, son ricas en azúcares que se pueden digerir, y su contenido de calorías al final es bajo. Cuando están desecadas tienen menor contenido de agua, pero tienen mayor fibra, así como mayor aporte calórico. Entonces hay que tener ahí ciertas observaciones, y pues se recomienda que las frutas no se consuman en jugos. Un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas podemos ahí exprimirle? Pues se puede ir muy alto la porción de fruta que estamos consumiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, y que las frutas se consuman principalmente en su forma natural. Es una manzana en cuadritos, la naranja en gajos, y así es como obtenemos la mayor cantidad de los nutrientes que estas frutas nos aportan. Lácteos y derivados, pues son también una fuente de proteína que tiene un alto valor biológico y también aporta calcio. Tienen vitaminas como vitamina A, D, B12. Está en forma también de derivados como yogur natural, que aporta probióticos, y esas leches fermentadas que van a ayudar también a regular la microbiota intestinal, que es otra de los órganos, ya que se está viendo que puede ayudarnos a regular no solo temas de diabetes, puede haber alergias, enfermedades autoinmunes. Entonces el tema de microbiota y de regular este otro cerebro que tenemos ahí, pues nos está ayudando también a comprender muchas patologías que a través de regular la biota, pues podemos ir controlando. Carnes, pescados y huevos, también fuente importante de proteínas, tiene además hierro, zinc, vitamina B12, potasio, fósforo, y hay que elegir los que tengan un contenido de grasa lo más bajo posible, ¿no? El ejemplo del pescado, que es un elemento que es rico en omega 3,
también tiene vitamina D, yodo y tiene un bajo contenido de grasas saturadas y se recomienda mucho en la dieta mediterránea, que la dieta mediterránea en sí ya se puede considerar como un alimento funcional. El tema de grasas, la grasa la tenemos muy satanizadas, pero las grasas si las consumimos en la cantidad adecuada y el tipo de grasa adecuada, la verdad es que es muy necesario para, pues, para el funcionamiento del metabolismo y las células en general. También aportan energía y ayudan a la absorción de ciertas vitaminas. Si no consumimos la cantidad de grasa adecuada, pues hay vitaminas que no vamos a poder absorber, como es el caso de la vitamina A, D, y estas nos van a ayudar también a regular otras funciones biológicas. Interviene en la composición de las membranas celulares y la estructura del núcleo de la célula, y las grasas de origen animal pues van a elevar el colesterol malo. Vamos a ir viendo qué tipo de lípidos están considerados como un alimento funcional y cuáles nos pueden ayudar inclusive a bajar estados de inflamación. Azúcares y derivados pues aportan energía a través de carbohidratos simples y pues no aportan ningún nutriente, ¿no? Aquí hay que eliminarlos y desensibilizar sobre todo al paciente ese sabor dulce que queremos encontrar en los alimentos. Ese sabor es el que nos causa, pues puede decir como la adicción a querer estar comiendo más, pues es rico y es lo que le gusta pues al cerebro, pero hay que ir desensibilizando y si se puede, hay un periodo en donde a los pacientes que entran como en este tipo de dietas, donde se van quitando de a poco esos azúcares añadidos, donde entran como un tipo de síndrome de abstinencia, porque les provoca hasta como un cuadro de catarro o como un dolor de cabeza constante, les da síntomas por dejar el azúcar. Y es que lo vas a ir quitando de a poco y el cuerpo lo va a ir resintiendo porque está acostumbrado a lo mejor a un jugo de naranja, a un refresco como la Coca-Cola o algo así. Entonces, el hecho de quitárselo, el cuerpo lo va a resentir porque él estaba acostumbrado a su dosis de azúcar. Entonces, viene como un síndrome de abstinencia en donde pues es difícil, o sea, al menos 2 semanas en donde el paciente lo va a resentir, pero una vez que salta esas 2 semanas, es mucho más fácil llevar el apego y ya inclusive el paciente ya no tiene esa necesidad de estar buscando el azúcar en los alimentos y se va acostumbrando, se va desensibilizando e inclusive ya toman su té o su café sin el azúcar añadido. Entonces es algo que se puede hacer, es solo llevarlo de la mano con el especialista para ir quitando de a poco esos azúcares que no nos hacen pues mucho bien, ¿no? Y pues hacer la diferenciación y que vamos a hablar de alimentos funcionales y el tema que es la nutrición como tal funcional. Y la nutrición funcional pues ya la vamos a ver encaminado también a la medicina funcional como un todo y viendo ya medicina como tal personalizada en base a los gustos y necesidades de los pacientes, en este caso diabéticos. Los alimentos funcionales pues tienen su origen en Japón en el año de 1980, o sea, no está tan lejos, y se vio principalmente como un programa a gran escala para reducir el costo creciente en salud. Entonces estaban viendo que la población envejecía y que también la población enfermaba más. Entonces querían ver si algún alimento o la forma de modificarlos o fortificarlos o adicionarles algo podían ayudar a que la población cuando lo consumiera también mejoraba la salud y disminuir el riesgo de alguna enfermedad crónica, ¿no? En el 91 los denominaron alimentos de uso específico para la salud y hay diferentes definiciones. Por ejemplo, la ADA del 2004 lo define como alimentos modificados que pueden estar fortificados, enriquecidos o mejorados, o alimentos que en su forma natural van a tener algún ingrediente que va a demostrar alguna acción que genere algún beneficio en el individuo o disminuya los riesgos de alguna enfermedad. Más allá de la función tradicional de los nutrientes, va a ser alguna función benéfica para el cuerpo y va a formar parte de una dieta variada con niveles efectivos. Eso es lo que define la ADA. Y pues un alimento funcional va a ser un alimento que va a demostrar un efecto benéfico sobre alguna función del organismo, además de la nutrición que Dios nos está aportando de manera natural y que nos va a ayudar a mejorar el estado de salud o de bienestar y reducir el riesgo de enfermedad.
Los alimentos funcionales, y esto es una recomendación de Europa, o sea, del Consejo de la Ciencia de Alimentos Funcionales en Europa, es que los alimentos funcionales deben seguir siendo alimentos y deben demostrar su eficacia en cantidades en que normalmente se consumen en la dieta. No hay que confundirlos con estos suplementos o comprimidos o nutracéuticos que vienen ya en cápsulas, sino son alimentos que forman parte de un régimen normal. Cuando estamos hablando de suplementos, pues estamos hablando como un tipo de fármaco o un medicamento que no es como tal un alimento funcional. Entonces eso ya es otro tipo de suplemento o de ¿right? O de fórmulas que están encaminadas pues como tal para mejorar alguna función específica del cuerpo, pero eso no es un alimento funcional. Las características de un alimento funcional pues es la naturaleza del alimento, no es comprimido, no es una cápsula, es un alimento como tal. Sus efectos deben satisfacer las exigencias de la comunidad científica. Están trabajando mucho en definir cuáles son los alimentos funcionales y pues sobre todo sustentarlo, ¿no? Con trabajos en pacientes, ver si lo aplico en alguna comunidad en específica, qué efecto tiene, si redujo o no la resistencia a la insulina, si me mejoró la sensibilidad de la insulina, si ayudó a lo mejor a controlar el peso, si tiene algún efecto benéfico sobre como un antioxidante. Entonces son muchos los artículos que están sacando, hay muchos alimentos que ya se han denominado como tal funcional y es solo conocerlos e irlos implementando de a poco e ir de la mano siempre con el especialista. Debe producir efectos benéficos sobre las funciones orgánicas, además del factor nutricional que ya tiene, y deben de consumirse siempre como parte de una dieta normal. Entonces, según la concepción europea, debe ser siempre un alimento y debe de ser parte de una dieta convencional en la cantidad en la que habitualmente es ingerido. Algunos factores que favorecen mucho este tema de alimentación funcional, pues es el interés creciente en el binomio alimento-salud. Entonces somos muchos ya a nivel mundial, entonces tenemos que producir alimentos que aporten mucha nutrición, mucho valor biológico para la población que lo consume y que además pues tengan los nutrientes necesarios. El envejecimiento progresivo de la población que nos hace a lo mejor requerir más consumo de ciertos micronutrientes y alimentos que a lo mejor favorezcan o disminuyan los efectos, por ejemplo, de inflamación. El aumento de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, la preocupación por reducir los costos sanitarios, que si cualquier sistema de salud, si la población envejece y se está enfermando más, pues no va a poder soportarlo, ¿no? La relevancia en el etiquetado nutricional, hay alimentos que ya vienen fortificados, adicionados, y pues es importante, si no conocemos las etiquetas, irlas leyendo, ¿no? Hay alimentos que pues no podemos consumir de manera natural, los tenemos que comprar, pero hay que revisar etiquetas, sobre todo que no sean ultraprocesados, evitar en lo posible jarabe de maíz de alta fructosa y las grasas trans, porque esos sí tienen un efecto que es muy dañino, sobre todo para diabéticos o personas que ya tienen alguna enfermedad de base. Y para la población en general, para los niños también no es de lo más recomendable. La preocupación por la prevención de enfermedades y el avance en el desarrollo tecnológico, pues que nos permite ya a estas alturas fortificar los alimentos. Entonces, un alimento funcional debe presentarse en forma de alimentos de uso cotidiano, su consumo no produce efectos nocivos, cuenta con propiedades nutritivas y benéficas para el organismo, disminuye o previene el riesgo de enfermedades, y pues se pueden demostrar sus efectos dentro de cantidades normales, ¿no? Los efectos de un alimento funcional se observan cuando un alimento se consume de forma habitual dentro de una dieta equilibrada, y esto es muy importante, no por consumir algún, por ejemplo, estoy hablando aceite de olivo, ya tengo una alimentación funcional, no. El aceite de olivo en forma natural o como aliño en ensaladas, pues es un alimento que me va a ayudar a lo mejor a reducir la inflamación, pero yo a lo mejor consumo una donita o consumo un alimento muy azucarado, entonces no estoy llevando una dieta equilibrada y no como tal una dieta funcional. Entonces hay que irlos adaptando e implementando para llevar una dieta lo más equilibrada y funcional posible. Entonces un alimento no va a hacer la diferencia, sino es el conjunto de alimentos y el conjunto de hábitos lo que sí nos va a ayudar. Pues ejemplos de alimentos funcionales, pues como les comentaba, la dieta mediterránea, que la dieta mediterránea se puede considerar un alimento funcional porque hay evidencias que
científicas que van a demostrar que estas funciones en el que tiene efectos benéficos en el organismo y es buena para la salud. Un ejemplo es esta dieta mediterránea, puede ser una dieta basada en plantas también que se recomienda en diabéticos y personas que quieran hacer ese cambio también. Algún componente en los alimentos, por ejemplo, propios ácidos grasos omega 3, que posee propiedades cardiosaludables, alimentos modificados, por ejemplo, de leches enriquecidas, algunos yogurts que también pueden ser enriquecidos, algunos zumos que pueden tener vitaminas y minerales concentrados, un alimento tradicional, pescado, que es común que tenga el omega 3, y los no modificados o naturales, que pueden ser aceite de oliva, la soya, el yogur, frutos secos, cereales integrales, pescado, frutas y verduras. ¿Cuáles son las funciones y objetivos de los alimentos funcionales? Pues bueno, son varias las funciones. Los alimentos funcionales van a tener o pueden tener injerencia y se pueden ocupar en cualquier etapa de la vida del individuo, desde los bebés, donde podemos ocupar leches fortificadas, inclusive leches para pacientitos que son alérgicos o intolerantes a determinado producto, por ejemplo, o leche. Entonces, se les hace sus alimentos específicos para ese grupo de bebés, para personas embarazadas, para personas con adultos mayores que a lo mejor no pueden consumir algún tipo de alimento y los hacen también enriquecidos, pero se puede ocupar ese tipo de alimentos para todos los grupos y en todas las etapas. Los alimentos funcionales también nos van a ayudar a regular el metabolismo, esto es para mantener un peso adecuado. Glicemia, del colesterol, los triglicéridos, todos los lípidos, para tener un adecuado rendimiento en la práctica de actividad física. Y como vemos, pues la glucosa pues, se puede metabolizar rápidamente, pues se puede ocupar en las diferentes funciones del organismo, pero cuando no es así, se almacena en el hígado en forma de glucógeno, y cuando no, pues también puede almacenarse en forma de grasa. Entonces, hay algunos alimentos que pueden ser bajos en grasa, que vienen enriquecidos con omega 3, que vienen con fibra, algunas bebidas o productos específicos para deportistas para ayudarles a reponer de manera rápida pues la glucosa que a lo mejor se puede estar perdiendo. Y bueno, son algunas de las funciones que puede tener la alimentación funcional en este caso. Otra de las funciones es como defensa contra el estrés oxidativo, y estamos hablando aquí de los antioxidantes. Y los antioxidantes son aquellos que nos van a hacer protección contra los radicales libres, sobre todo en materiales como vemos ahí, que puede dañar el material genético, el ADN, en donde están concentrados todos los genes. Y pues al final estamos expuestos a radiaciones, contaminación, inflamación por los alimentos, al propio metabolismo. Y vemos, por ejemplo, en la imagen de abajo, cómo se puede ver una célula normal y cómo se puede ver una célula que tiene un estrés oxidativo, pues que lo puede ir dañando de a poco las membranas celulares. El consumo reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares e inclusive algunos cánceres. El sistema cardiovascular es otra de las funciones y va encaminado sobre todo al uso de omega 3, omega 6, fibras y antioxidantes como los flavonoides que inhiben la oxidación de LDL. La LDL oxidada pues es la más aterogénica y es de las principales que hay que ir controlando. Algunos alimentos funcionales pues son los que incluyen, por ejemplo, folatos, vitamina B6, B9, B12, y nos van a ayudar, por ejemplo, a disminuir las concentraciones de homocisteína, que también es un marcador pues de daño a nivel cardíaco. Y el tracto gastrointestinal, pues con la flora microbiana intestinal que esté en eubiosis, que le llamamos, o que esté equilibrada, con eso vamos a tener la salud de todo nuestro tránsito intestinal, porque al final son el otro cerebro. Hay más microorganismos que células en nuestro cuerpo, entonces apenas estamos identificando cómo poder moldear este tipo de bacterias para controlar algunas patologías. Es muy interesante, es un campo que también se está abriendo, y pues los alimentos funcionales aquí entrarían como prebióticos, que es en sí los fertilizantes de los probióticos que en sí son bacterias vivas, que está presente por ejemplo en yogur, en leches fermentadas, simbióticos, que es una mezcla de pre y prebióticos, y algunos alimentos que están enriquecidos con fibra soluble e insoluble, y pueden estar presentes legumbres, verduras, hortalizas, frutas frescas y frutos secos. Entonces, es forma de estar regulando también nuestro tránsito intestinal y mantener a nuestras bacterias buenas pues en buen estado, ¿no?
Y por último, la alimentación funcional también tiene funciones psicológicas, conductuales y de aprendizaje. O sea, se ha visto que los alimentos pueden ayudarnos a regular la saciedad. Los alimentos ricos en proteínas, por ejemplo, ayudan a lo mejor a regular un poquito el sueño, equilibran en situaciones de ansiedad y de estrés. Entonces, dependiendo también, por eso es la alimentación funcional es muy holística. Entonces, hay que ver al paciente como un todo y ver qué alimentos le pueden ayudar también a regular, a lo mejor una etapa de sueño, a lo mejor de recomendar algún alimento a la noche o no recomendarlo también muy tarde y pues eliminar, por ejemplo, sustancias que pueden sobreexcitarlo, por ejemplo, la cafeína ya muy noche o alimentos con sustancias que pueden tranquilizarlo, como valeriana, por ejemplo, si al paciente le gusta y está indicado. Y también hay que tener en consideración qué alimentos, qué medicamentos está consumiendo el paciente, porque también puede haber alguna interacción, ¿no? Y los alimentos funcionales en diabetes, pues los van a ayudar a mantener los niveles de glicemia estables, no, lo más basales o lo más estables posibles. Favorece la señalización de la insulina, esto es que la insulina haga correctamente su función y que no haya resistencia, y tratar o evitar algunas comorbilidades de la diabetes. Los alimentos funcionales, hay alimentos funcionales que son naturales y otros que son modificados, y los alimentos naturales, alimentos funcionales naturales son aquellos que no se han modificado, que están en su estado natural, como lo dice. Entre los alimentos funcionales naturales encontramos las frutas y verduras, y aquí me gustó mucho esta imagen en donde podemos ver pues la cantidad de verduras que deberíamos estar consumiendo, que es, si dividimos el plato en 4 cuadrantes, 2 cuadrantes tenían que ser de puras verduras, ¿no? Un cuarto debe de ser de proteína y un cuarto de platos que pueden ser como de carbohidratos complejos. Entonces, esto es un ejemplo. Hay que ver también las condiciones del paciente, si está subiendo o tiene que ganar peso, dependiendo cómo el nutriólogo haga su representación de su plato, pero la mayoría recomiendan pues consumir lo más posible los vegetales sin almidón. Por ejemplo, pueden ser crucíferas de este estilo, champiñones, berenjenas, y favorecer principalmente el consumo de estas frutas y verduras, pero en su estado natural y no en jugos como les comentaba, ya que cuando lo metemos al procesador de jugos, pues puede ser que estemos eliminando pues, la mayor cantidad de fibra posible y otros nutrientes, ¿no? Otro alimento funcional puede ser los lípidos, principalmente estamos hablando de un tipo de omega, que es el EPA y DHA, que está involucrado, o se ha encontrado muy asociado a disminuir la inflamación que puede estar generando, pues, también el tema de la grasa a nivel abdominal. Y uno de los alimentos pues es el aceite de oliva, aguacate, también consumirlo con moderación, ya que también nos puede ayudar a controlar estos niveles de azúcar. Y es una grasa también buena. El pescado, especialmente el pescado azul, que podemos verlo en sardina, el salmón, por ejemplo, también que es rico en ácidos grasos esenciales. Carnes como pollo y otras aves, pero sin piel. El cerdo también se considera una carne blanca, pero debe de limitarse a piezas que no contengan grasas, ¿no? Y si se puede eliminarlo, y se recomienda, por ejemplo, que se pueda consumir el lomo. Huevos no más de 3 por semana. Habrá que ver también las características del paciente, pero pues puede ser un buen número. La leche principalmente o preferiblemente que sea desnatada o semidesnatada, al igual que los derivados lácteos, para no meter grasa que no es grasa buena. Y algunos frutos secos también en poca cantidad, pues las almendras, avellanas o nueces, que también son lípidos que son necesarios. Y las leguminosas, que es otro de los alimentos funcionales que podemos considerar, ya que son las legumbres, como tal, son una buena fuente de proteína de origen vegetal, sobre todo para dietas en donde estamos o son vegetarianas. Contiene también vitaminas del grupo B, fibra, hierro, magnesio, y tiene un bajo índice glicémico, y esto los hace un factor protector para el desarrollo de diabetes. Algunas leguminosas que podemos recomendar pues son lentejas, garbanzos, habas, judías, soya y alubias. Y la dieta ideal es aquella en la que se van a alternar legumbres y se van a combinar con cereales. Puede ser el clásico de frijolitos con arroz. Entonces aquí ayuda también a que se absorba mucho mejor, y pues está recomendado como parte de un patrón de dieta mediterráneo, y es un factor también protector. Y pues bueno, se han hecho también algunos estudios en donde se puede hacer estas recomendaciones. Otro alimento funcional pues son los polifenoles,
que son sustancias fitoquímicas, que son los principales antioxidantes de la dieta y están presentes en alimentos de origen vegetal. Encontramos, por ejemplo, brócoli, cebolla, calabaza, frutas como uvas, peras, manzanas, todos los frutos rojos. Y como vimos, estas sustancias nos van a proteger de estos radicales libres y pues los polifenoles en la dieta se ha visto también que nos ayudan a disminuir la absorción de carbohidratos, para la trombogénesis, por ejemplo, para modular la microbiota. Entonces, son varios los beneficios que se pueden adquirir. Entonces, por ejemplo, las moras, las fresas, que todo tienen como este tipo de sustancias, se pueden consumir, además no tienen un índice glicémico alto. Otros que son estos productos azufrados, que les llamamos, que es el ajo y la cebolla. Y estos, además de contrarrestar los efectos de la glicemia, de la hiperglicemia, nos evitan, por ejemplo, que se lleve a cabo este proceso de glicación. La glicación no es más que el carbohidrato, que en este caso el azúcar, se une a una proteína, en este caso pongo el ejemplo del colágeno, y lo que hace es que una piel joven, pues es una piel que está elástica, se puede mover y tiene esa visión que es como lisita, ¿no? Una piel madura es donde el colágeno ya se le pegó al carbohidrato, que es colágeno, es la proteína, entonces se le pega este azúcar y lo que va haciendo es el proceso de glicación y pues la piel pues puede ir envejeciendo mucho más rápido. Les puse este ejemplo porque fue como el más rápido y una forma en que lo medimos en el laboratorio, se está viendo esta glicación, es en el estudio de hemoglobina glicada o en hemoglobina 1C. Entonces también es un estudio donde podemos monitorear en los últimos 3 meses cómo ha estado la glucosa del cuerpo. Entonces cuando hay pacientes, inclusive hay actrices que dicen que eliminaron completamente los azúcares de la dieta y la piel luego se notó, ¿no? Y eso tiene que ver principalmente porque están evitando la glicación y lo vemos en una cosa muy rápida que es la piel. Algunas especias, por ejemplo, voy a darlas rápido, que es la cúrcuma. No sé si han oído a lo mejor en internet la leche dorada, que también se ha estado recomendando y se está usando. Tiene muchas propiedades, regula la función de la insulina, reduce la resistencia a la insulina, llega a proteger las células beta, además de que es antiinflamatorio y posee muchos antioxidantes. Y ustedes ya las pueden encontrar, estas especias ya todas juntas, se las ponen en un vasito con agua caliente y se hacen su leche dorada, que además es muy rica y pues de preferencia que no venga con azúcar añadido, eso hay que verla en la etiqueta. Otra especie que podemos ocupar pues es la albahaca, que tiene esta sustancia que es eugenol y también se ha visto que es un protector del sistema cardiovascular, también previene complicaciones de los diabéticos, ayuda mucho a la parte del sistema cardiovascular por el tema de presión, ya que bloquea de manera natural los canales de calcio. Cuando lo bloquea hace que estos vasos sanguíneos se relajen y pues por eso es un factor protector. Además reduce los niveles de glucosa y mejora la sensibilidad de la insulina. El romero también, que es un antioxidante, también fortalece el sistema inmunológico, regula y reduce los niveles de azúcar, colesterol y triglicéridos, y lo podemos ocupar inclusive en infusiones, si les gusta, o como parte de especia en algún alimento. Tenemos otro tipo de especies, puede ser la canela, comino, clavo, jengibre, y todos ellos lo que van a hacer en una actividad hipoglicemiante, esto es que me van a bajar los niveles de glucosa y me van a ayudar a la señalización de este receptor que es el GLUT4, que me va a ayudar a que entre el azúcar a la célula, ¿no? Entonces son estos efectos y los podemos ir adaptando como parte de nuestra dieta. Aquí es un resumen de todos estos alimentos que les acabo de comentar y las referencias, pues si lo quieren ustedes verificar, ya hay afortunadamente artículos donde se están demostrando algunos efectos benéficos, entonces es cosa de meterse a investigar y de acudir con el especialista adecuado. Algunas recomendaciones finales, pues muchos preguntan el tema de edulcorantes, pues los edulcorantes pues, no se recomiendan como tal, son como una forma de transición en lo que uno se va desensibilizando al sabor pues dulce del azúcar, ¿no? Entonces puede ser una primera recomendación como una estrategia temporal mientras se aprende a consumir alimentos sin ningún tipo de endulzante añadido. Entonces se debe de favorecer irlo retirando de manera paulatina para al final lo que queremos es pues no sentir esa necesidad de azúcar, ¿no? Algunas recomendaciones en el uso de carbohidratos, pues la fructosa solo de las frutas,
no en jugo, evitar el jarabe de maíz de alta fructosa. Les recomiendo mucho revisar las etiquetas de lo que consumimos porque puede venir en alimentos dulces, en alimentos salados, y pues sí, lo que hace es que tú quieras consumir mucho más ese alimento porque tiene este jarabe que al final es adictivo para el cerebro, ¿no? Los carbohidratos deben tener una alta densidad de nutrientes, fibra, mínimamente procesados, evitar los azúcares añadidos, sobre todo para diabéticos, no es lo recomendable. Y pacientes con dosis de insulina, pues dietas con un conteo muy específico de macronutrientes y los horarios específicos en los que los deben de tener. Y eso ya va muy de la mano con el nutriólogo y el endocrinólogo que los esté viendo. Recomendaciones finales de los lípidos, pues preferir los ácidos grasos monopoliinsaturados que vienen principalmente en dieta mediterránea y son los lípidos que les comentaba en la diapositiva anterior, y comidas ricas en omega 3, en EPA, DHA y ácido linoleico. El EPA y DHA están en alimentos de origen animal y el linoleico pues en las semillas, ¿no? Y mucho cuidado con los ácidos grasos trans, que aquí les pongo es este tipo de aceite que se está caliente y caliente y caliente. Al final lo que está liberando es un radical libre, que es lo que nosotros nos comemos, y pues al final provoca una inflamación, y pues sí, lo que quieres es seguir comiendo ese tipo de alimentos porque además son altos en sodio, ¿no? Entonces, limitar, yo diría que mejor no comer este tipo de alimentos como parte de una dieta de un diabético, y pues las guías recomiendan que sea apenas el 1% de toda su ingesta diaria, que sea pues con este tipo de alimentos, ¿no? En proteínas, la única recomendación que hace es cuidar su consumo cuando ya hay un daño hepático, cuando hay nefropatía, que hay que sí hacer un cálculo muy específico de la cantidad de proteínas que se van a consumir, y preferir las que tienen alto valor biológico y que sea baja en grasa. Y pues pacientes que ya tienen diálisis, pues hay que evitar esta malnutrición en donde las proteínas hay que llevar un equilibrio muy estricto para evitar dañar más al paciente. Y pues bueno, hay varios patrones de dieta, uno como les comentaba que es el patrón de alimentación mediterránea, donde vienen muchos alimentos funcionales, pescados, mariscos, vino tinto, evitar algunos sofritos, aceite de oliva y chocolate oscuro, que es principalmente el cacao, ¿no? Y el patrón de alimentación basado en plantas, frutas, vegetales, granos enteros, nueces leguminosas, y pues evitar, hay un patrón también de dieta DASH, donde también está principalmente frutas, verduras, lácteos. Entonces hay varias opciones, hay que ver qué es lo que queremos, y esto va muy encaminado a no forzar a la población a comer alimentos que no está o que no le gustan. A lo mejor a algún paciente dice que a mí no me gusta el salmón, no me gusta su sabor, no lo sé preparar y no lo voy a comer, pues hay que ver alguna otra opción, a lo mejor sardina, ¿no? Pero siempre tiene que ir adecuado lo que ellos están acostumbrados a comer y enseñarles sobre todo a preparar alimentos. Ya muchos pues no sabemos cocinar o no tenemos el tiempo para cocinar, pero sí darnos el tiempo para a lo mejor preparar alimentos que sean a lo mejor no tan complicados, pero que nos aporten mucho valor biológico. Y pues como decía Vero, el tema de hábitos a lo mejor puede ser una burbuja muy grande y no sabemos por dónde atacar el problema. Entonces hay que empezar con hábitos o cambios muy pequeñitos que a la larga van a ir sumando, y entonces pues van a hacer un cambio, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo que hice ayer, voy a modificarlo de a poco. Entonces si como mucho, a lo mejor llevar alimentación consciente, servir un poco menos de comida y llegar a saber cuándo ya estoy saciado o no. Si como 5 tortillas, pues empiezo con 1 o 2. Si tomo muchas bebidas azucaradas, pues reduzco el número de bebidas o reduzco el número de calorías y prefiero el agua natural. No hago ejercicio, caminar 15 minutos, ir aumentando de a poco, el cuerpo se va a ir adaptando también a estos nuevos hábitos y te lo va a ir requiriendo, ¿no? Entonces, paso muchas horas sin comer o como a cada rato, pues también hay que ver qué tipo de alimentos estoy comiendo y ir cambiando, ¿no? El tipo de alimentación. Entonces decía, quiero cerrar la plática con una frase que decía Hipócrates, que se nos la dejó, que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Podemos hacer muchos cambios si empezamos con el tema de alimentación y de ahí nos seguimos con ejercicio, sueño y todo lo demás, pero al menos para la parte de diabetes, pues es muy importante conocer qué alimentos sí podemos consumir y qué alimentos no. Les agradezco mucho y no sé si tengan alguna duda. Aquí estamos ya, Doc, y la verdad es muy buen tema, me parece bastante informativo y creo que es como un primer paso para empezar a cambiar nuestros hábitos alimenticios. De repente no se ve tan difícil, de repente uno ve y me parece que si lo tomamos en serio podemos hacer
grandes cambios. Pero bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos de nuestro público. Varias personas nos preguntan sobre los edulcorantes. Me parece que lo acabas de mencionar ahorita en un slide. Quizás nada más reforzar un poquito, Doc. Sí, es un tema que es contradictorio, o sea, las recomendaciones o las guías que revisé, sí lo recomiendan como un pasito para irte desensibilizando del sabor dulce. Entonces no lo recomiendan, ya un diabético ya va a tomar edulcorantes para toda su vida, ¿no? Porque también hay estudios que dicen que altera tu microbiota intestinal. Entonces hay que llevar un equilibrio, saber cuándo a lo mejor ya irlo retirando de a poco. La verdad es que no necesitamos esos azúcares añadidos, lo necesitamos nada más por el sabor, pero a nivel metabólico no te ofrece ningún nutriente, nada benéfico. Al contrario, lo que hace para un diabético es que aumenta sus requerimientos de querer consumir más y más dulce. De preferencia no tomarlos, ir saboreando los alimentos sin azúcar. Poco a poco tus papilas gustativas se van a ir adaptando. Hay que ir descubriendo o redescubriendo esos sabores que tiene la comida, me parece. Exacto. Bien, también nos preguntan, ¿qué frutas debemos evitar ya que son altas en azúcar? Sí, hay varias tablitas en internet, ustedes lo pueden consultar. Por ejemplo, ahorita estoy recordando, puede ser la sandía, que puede tener a lo mejor un índice glicémico muy alto, y hay que ver también las porciones. Por ejemplo, les decía, la naranja tiene un índice glicémico medio, pero a lo mejor es una porción. Y te comes 5 naranjas, pues ahí ya le aumentas tu índice glicémico y tu pico de insulina, ¿no? Entonces, se recomiendan, los que sí se recomiendan, por ejemplo, son las manzanas, que tienen un índice glicémico más bajito, las moras, las fresas, que además tienen flavonoides. Entonces, hay tablitas en donde ustedes pueden ir revisando cuáles son las recomendadas y cuáles no. Hay muchísimas. Y yo creo que es ir adaptando también a la época, ¿no? Ahorita tenemos mandarinas, tenemos naranjas, entonces a lo mejor ir consumiendo de ese estilo, pero no te vas a comer 10 mandarinas, ¿no? Entonces hay que ir viendo de cuáles tenemos disponibles y también por nuestra comunidad. A lo mejor en una zona no, tú quieres consumir, no sé, naranjas y no las hay. Pues hay que ver también en tu zona cuál es lo que tienes tú disponible y de eso cualquiera puede ser funcional. Entonces hay tablitas en internet, si quieren se las puedo trabajar y se las comparto a lo mejor en una publicación para que ustedes las tengan a la mano. Estaría buenísimo, la podemos subir a nuestras redes sociales para apoyar esta parte. También nos preguntan, y este es un tema que se ha puesto mucho de moda, el famoso ayuno intermitente. En este caso específico, Cristina nos dice, ¿qué tan recomendables son los periodos largos de ayuno? Sí, el ayuno intermitente sí se ha visto como una alternativa para regular principalmente temas de resistencia a la insulina. Entonces, hay que ver también al paciente si los tolera, y puede ser un ayuno intermitente a lo mejor de 10, 12 horas, cenas a lo mejor a las 8 de la noche y ya de ahí ya no comes nada hasta las 8 de la mañana del día siguiente y hiciste 12 horas. Hay ayunos que pueden irse hasta 24 horas, pero pues no es lo recomendable. Para pacientes diabéticos, para pacientes que ya están tomando hipoglicemiantes, hay que tener mucho cuidado porque aparte de que estás en ayuno, te baja tu glucosa y le metes más medicamento, te baja aún más y pues te vas a descompensar y no vas a saber ni por qué. Entonces ya te tomas tu coca, ¿no? Para subir tu glucosa. Entonces, siempre tiene que venir por prescripción médica. Se han tratado en muy buenos casos temas de resistencia a la insulina. Sí ha mejorado mucho, los ayuda a bajar de peso, ayuda a controlar la inflamación. Sí recomiendo que estés de la mano de un especialista para que te diga qué comer, qué no comer y a qué hora hacerlo, y irlo haciendo de a poco, ¿eh? La verdad es que te vas acostumbrando a cenar a las 8, cenar o desayunas hasta las 10, 11 de la mañana, y tu cuerpo solito te va pidiendo los alimentos. Y cómo romper ese ayuno también. Hay alimentos que te ayudan a romper de manera adecuada el ayuno y no es con cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí es Ok. recomendable, sí se ha ocupado para temas de resistencia a la insulina y pues sí de la mano del especialista. Ok, perfecto. Aquí nos pregunta Edith, ¿qué opina del ayuno intermitente en una paciente de 77 años con demencia frontotemporal sin descartar Alzheimer, con rangos entre la prediabetes y diabetes? Sí, de hecho se han estado ocupando este tipo de ayunos intermitentes para tratar este tipo de enfermedades. Si lo está viendo el especialista, si está controlada, si la paciente se siente bien o ha tenido mejoría, yo creo que es una recomendación adecuada, siempre de la mano del especialista. Sí hay varias
varias teorías y varios protocolos que se están siguiendo y pues el paciente al final lo va a sentir. Si es un paciente que nos está cooperando, que va bien y el protocolo está bien establecido, sí les ayuda mucho. Perfecto. Ahora vamos a algunas otras preguntas que tenemos por acá. ¿Nos pudiera mencionar algo más de los flavonoides, ya que las LDL se están manifestando con más frecuencia en todo tipo de pacientes? Si las LDL son esas partículas pequeñitas y densas, hay diferentes tipos de LDL, pero hay unas que están LDL que están oxidadas. Entonces, esas LDL que están oxidadas, que están chiquititas, son las que más problemas nos están dando a nivel de las arterias, ¿no? Entonces, los flavonoides pueden actuar como un tipo de antioxidante para este tipo pues, de radicales que estamos generando. Entonces, sí se pueden llegar a ocupar y pues se pueden consumir como parte de la dieta, pero si el médico también lo recomienda, también se pueden ocupar en caso de suplementos. Hay determinados tipos de suplementos y hay dosis que que se pueden recomendar. Entonces, pues sí, sí se recomienda que lo vea con algún médico, pero si pueden empezar con la dieta consumiendo este tipo de alimentos que tienen, por ejemplo, los moras, las fresas, si los pueden ir y les gusta y los pueden ir implementando, la verdad es que les ayuda mucho, inclusive para temas de piel y todo eso les ayuda. Ok, ok. Nos dan aquí varias tema muy interesante. Y dice aquí, mi pregunta es, ¿qué marca y suplemento recomienda de omega 3, tomando en cuenta que no todos los suplementos de omega 3 alcanzan las recomendaciones Sí, requeridas de DHA y EPA? EPA y DHA. No sé si puede ser comercial, pero sí, sí, bueno, al menos los que yo he visto como ya un medicamento como tal, son los de Usana, o sea, sí tienen ese grado médico que nosotros le llamamos y que de hecho lo podemos consultar en el PLM, que es el libro de medicamentos, viene hasta con el nivel de dosis, vienen los niveles recomendados, hay protocolos inclusive para poder llevar a los pacientes con dosis mínimas, dosis máximas, dependiendo del objetivo que tú quieras alcanzar. Hay esos, Metagenics también hay otros, debe de haber muchísimos más, al menos los que yo he podido ocupar son esos dos y pues hay que buscar también suplementos que, por ejemplo, si tienen EPA y DHA, puede venir con mucho mercurio, ¿no? Porque al final es pescado pues hay que saberlo tratar también ese tipo de suplementos y no vienen con las regulaciones sanitarias correspondientes, entonces hay que tener cuidado con el tipo de suplementos que también estamos consumiendo y pues bueno, serían esas dos marcas las que yo conozco y pues pudiera recomendar, debe de haber más, seguramente debe de haber más. Ok, 121 en un estudio postpandrial de 2 horas se considera persona diabética. Habrá que revisar, hay niveles de hemoglobina glicosilada, habrá que revisar la historia clínica, la insulina, pues sí hay que revisarlo todo, no parecería, pero hay que revisarlo. Ok. Y nos preguntan, ¿los rangos del reporte de hemoglobina glicosilada van a variar de acuerdo al laboratorio, ya que la cifra de 7 que se mencionó es alta? Los endocrinólogos manejan menos de 6. ¿Qué nos Sí, puedes comentar? depende de las recomendaciones que se hagan. Hay recomendaciones que son de la ADA y dice para un paciente en control, paciente que esté normal, dependiendo si es un paciente que está llevando tratamiento o no. Entonces hay diferentes cifras. Los que recomendamos son que se lleven los de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, y con eso nos vamos a guiar. Excelente, doctora. Creo que estamos ya aquí finalizando. Te quiero agradecer mucho la participación. El tema me parece que fue muy bueno. Muchas gracias y linda noche. Hasta luego, gracias.